los grandes errores de la reina Letizia que han puesto en jaque a la corona. A doña Sofía le llamó poderosamente la atención que su hijo ponía en el telediario de las 3 de la tarde. Siempre que estaba en Zarzuela, don Felipe sintonizaba la 1 para lo que parecía era escuchar las noticias. Sin embargo, lo que realmente le interesaba era la presentadora. El príncipe movió los hilos para conocer a Letizia Ortiz. Un periodista amigo organizó una cena en su casa y allí pudo cumplir su sueño. 17 meses después, la periodista lo dejó todo por la corona. El reinado de Letizia está plagado de espinas. Las rosas abundan poco. Te contamos los motivos. 1. Llegada a Zarzuela. Aquel día, Letizia Ortiz cerró la puerta de su domicilio por última vez. Se encontró con el portero e intercambiaron unas cuantas palabras. Ella le explicó que se iba de viaje. Con el arrojo que le caracteriza, la presentadora del telediario echó el cierre a su etapa como periodista. Y lo hizo sin mirar atrás. Lo había meditado mucho y tenía claro que el amor que sentía por don Felipe sería suficiente para encarar su nueva vida con éxito. Cuando se anunció el compromiso matrimonial de don Felipe y doña Letizia, algunos se sorprendieron ante el hecho de que la periodista fuera divorciada. Fue un detalle que se incluyó en el comunicado enviado por Casa Real. La gente empezó a hablar pero la mayoría de medios decidieron obviar este hecho y se centraron en glosar las bondades de Letizia. Se le adjudicó un currículum familiar y laboral muy inflado. Eso hizo que algunos la miraran con recelo. 2. Primer traspiés. En Zarzuela tenían claro que Letizia Ortiz no aguantaría un escrutinio intenso por parte de la sociedad española. Eran muchas las cosas que tenía en su contra. En esta ocasión, los medios de comunicación más poderosos de España no dudaron en transmitir una versión de la periodista corregida, aumentada y almibarada. Sin embargo, sobre ella existían muchas dudas que solo los años han empezado a disipar. Que Letizia no caía bien se supo el mismo día en que ella y don Felipe se reunieron con la prensa con motivo del anuncio de su compromiso. La periodista estaba muy nerviosa. Quería explicar a los que habían sido sus compañeros lo que para ella significaba el cambio de vida. El problema fue que se le ocurrió interrumpir al príncipe, con el ya famosísimo "déjame hablar", y eso la puso en el disparadero. 3. No era tan fácil. Tras casarse con don Felipe, Letizia Ortiz desapareció y apareció doña Letizia. Al regreso de la luna de miel, la pareja se puso manos a la obra. Ella era partidaria de ejercer el cargo de forma independiente al príncipe. Sin embargo, se desaconsejó porque podría dar lugar a confusión. Además, se prefería que la periodista siguiera la línea de su suegra, siempre al lado del rey y con una serie de actividades que, aunque independientes, se desarrollaban bajo la tutela de don Juan Carlos. El primer año de doña Letizia en Zarzuela fue complicado. Jugó en contra su manera de ser.
Es cierto que se aplicó para prepararse a fondo. Fue instruida en ciertas materias necesarias para ejercer el cargo. Sin embargo, en cuanto a la forma de desarrollarlo, estaba convencida de que la experiencia adquirida frente de las cámaras de televisión le facilitaría mucho el camino. ¿Se equivocaba? El hecho de saber mirar a cámara y hablar nada tiene que ver con el oficio de princesa. Tardó mucho tiempo en darse cuenta de su error, y cuando lo hizo, sus enemigos le habían comido el terreno. 4. La leyenda. Al igual que otras plebeyas que han matrimoniado con herederos al trono, Leticia Ortiz también sintió la presión de la maternidad. El embarazo de Leonor no fue fácil, es una característica que se repite en las mujeres Ortiz. La princesa no se encontraba nada bien. Tenía muchas náuseas y los primeros meses fueron terribles. Cuando empezaba a recuperarse, apareció en escena su imposibilidad para ser madre de forma natural. Corrió como la pólvora que doña Leticia se había sometido a una inseminación artificial en un centro de Valencia. La encargada de propagar esta historia era la exmujer de uno de los propietarios del centro médico. Al parecer, el divorcio no se había producido en buenos términos y ella maquinó la estratagema a modo de venganza. ¿De qué manera llegó esta señora a hablar con tantos periodistas? Es algo que sigue extrañando en la actualidad. 5. El cuento de Leonor. Cuentan que doña Leticia sufrió mucho durante su embarazo por esa historia sobre cómo fue concebida Leonor. De hecho, en una de las reuniones que mantuvo tras dar a luz, dejó caer que la gestación se había producido por medios naturales. Sin embargo, para entonces ya había echado a rodar la leyenda y muchos no creyeron su versión. Para colmo de males, el hecho de que el parto de Leonor fuera complicado, se habló de que hubo serios problemas, desató otra historia para no dormir. Empezó a hablarse de que Leonor tenía ciertos sentidos afectados, el habla, la visión, el oído. En Zarzuela ya se había instalado una política de comunicación que incluía no dar explicación sobre ciertos asuntos pertenecientes al ámbito más privado de los príncipes. Sin embargo, dada la insistencia del rumor, los funcionarios encargados de la comunicación de doña Leticia y don Felipe expresaban que la niña no tenía ningún problema. Añadían que era muy simpática, lista